Bueno, y tenemos al otro lado, porque también, además de, por supuesto, dar buena cuenta de todas las noticias actuales, ¿no?, que salen cada día, eso mostramos aquí en Agur Fakes, también queremos tener testimonios, ¿no?, y entrevistas y estar con, bueno, pues con personas que trabajan en pro de la defensa de los derechos de los consumidores y consumidoras y, por supuesto, nos protegen, nos advierten y nos defienden. Es importante su labor. En este caso, tenemos al otro lado a Markel Echevarría. Markel, buenas tardes, Arratsalde León. Ana, una vez más, un placer estar aquí con vosotros. Gracias, Markel, un gustazo tenerte siempre, verte y además con temas de candente actualidad. Markel, fíjate, estamos hablando, ¿no? Todo esto son noticias de la jornada de hoy, ¿no? De estos casos de suplantación o de phishing, suplantando a empresas tan conocidas, nadie se libra. Amazon, los hoteles Meliá, el otro día hablamos del Corte Inglés o Decathlon, es decir, muchos ejemplos que va en detrimento, o sea, vamos a decir, que afectan a la compañía, porque al final se da una imagen que ellos no tienen nada que ver con estos ciberdelincuentes, y también las personas que son estafadas, evidentemente. Desde ECACUP, Markel, bueno, pues vamos a comentar una reciente sentencia del Tribunal Supremo que refuerza precisamente nuestra protección, la protección de las personas consumidoras ante estos casos de phishing, smishing, y espérate, SIM swapping. A ver, explícanos, porque hay tantos términos, Markel, tú eres más joven que yo, porque para explicar a la gente qué son todos estos términos, que al final se trata de que los malos están cada vez más a la última intentando obtener nuestros datos bancarios y estafar al consumidor y consumidora, ¿no? Los malos se ponen las pilas muy rápido y nosotros tendremos que hacer lo mismo, porque la realidad es que conforme nuestra manera de consumir de alguna manera está mutando, o bueno, ya directamente ha mutado hacia lo digital, aparte de lo físico, también los malos se ponen las pilas e intentan engañarnos a través de este ecosistema digital desde el que cada vez es más habitual consumir y que nos trae muchas facilidades, pero también muchos peligros, ¿no? Hablabas del phishing, del smishing y del SIM swapping. Lo primero, el phishing es el engaño de toda la vida a través de Internet, ¿no? Nos suplantan la identidad y nos piden o bien nuestros datos o bien que hagamos un ingreso en una cuenta bancaria, ¿no? A través de cualquier tipo de vinculación, a través de, por ejemplo, un correo electrónico, podría ser una manera muy, muy, muy habitual. El smishing es exactamente lo mismo, pero a través de un SMS, que muchas veces es un canal que puede que nos genere algo más de confianza, porque no hay tanto spam, no hay tantos mensajes que creemos que son fraudulentos de primeras, entonces son bastante peligrosos porque están bien trabajados y de alguna manera suplantan, por ejemplo, a organismos oficiales como puede ser correos. Y el SIM swapping, que es la sentencia de la que vamos a hablar hoy, es una técnica más o menos similar que consiste básicamente en duplicar la tarjeta SIM del móvil de una persona X para acceder a sus cuentas bancarias, ¿vale? Y es muy peligroso. Claro, esta sentencia que la estás comentando, y lo vamos un poquito a ver lo que explica, lo que dice, y que, por cierto, ¿no?, es un auténtico hito clave que, ¿no?, confirma algo que lleváis años reclamando desde la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vascas, Markel, es eso, que el Supremo obliga a los bancos a devolver el dinero robado por esta técnica, es decir, no podemos nadie mirar hacia otro lado, y los bancos, que al final, bueno, pues los que gestionan, no tenemos nuestros ingresos, nuestros chines, nuestras nóminas, el decir, bueno, como es una técnica de business, missing y demás, esto no va con nosotros. No. Esta sentencia muy reciente, Markel, es algo que vosotros ibais defendiendo, en que, hombre, si no se confirma evidentemente que hay una negligencia, sino que por parte del cliente o la cliente, sino que es un auténtico robo, ¿no?, y una estafa, pues los bancos se tienen que hacer cargo. ¿Qué supone esta sentencia y qué es un poquito lo que dice Markel? Que supone una antes y un después, me imagino, ¿no? Estamos hablando del Tribunal Supremo. Es algo que llevamos defendiendo, no es por ponernos la medalla, pero la realidad es que nuestro gabinete jurídico lleva defendiendo desde hace muchísimo tiempo, y sí que es verdad que hemos defendido esta tesis en tribunales cuando ha tocado, pero claro, cuando el Tribunal Supremo, como tú bien decías, marca pauta, esto quiere decir de alguna manera que a partir de ahora
la mayoría de los procedimientos que vayan en esta misma línea saldrán también de alguna manera favorables, ¿no? Al final muchas personas piensan que si te estafan por internet el banco no puede hacer nada, como tú bien decías, se pueden lavar las manos y decir, oye, te han engañado, es tu culpa. Pero como tú bien decías también, esta reciente sentencia del Tribunal Supremo pone la carga probatoria en el banco, ¿no? Directamente nos la quita a nosotros y es el banco el que de alguna manera debería de justificar que efectivamente ha habido una negligencia grave. Tiene que ser una negligencia grave, probada por el banco en este caso, para demostrar que no tenemos de alguna manera razón y que no nos tienen que devolver el dinero. Pero la realidad es que los bancos es muy difícil, muy complicado que demuestren y que argumenten ante los tribunales esa negligencia grave y que se escurran el bulto. Entonces, lo que van a hacer de ahora en adelante normalmente es no llegar a esta situación y directamente devolvernos el dinero. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo ha dictado sentencia a favor de los consumidores, ya era hora, y esto quiere decir que a partir de este momento estamos más protegidos en este sentido. Con lo cual, Markel, estamos hablando de esta sentencia a favor de las personas consumidoras y esto hace que, bueno, la carga de la prueba, ¿no?, de estos delitos, ¿no?, recaiga sobre el banco, no sobre la persona afectada, que son los que, bueno, hasta ahora, vamos a decir así con la palabra, pringábamos, en el caso de esas estafas y demás, si se considera, ¿no?, bueno, pues que no hay una negligencia grave, ¿se tendría que reembolsar el dinero que nos han podido estafar, Markel? Pues en este caso, que reembolsar absolutamente todo el dinero que nos han quitado, que nos han robado los cacos en este sentido, por darte un dato y la magnitud de los casos de los que estamos hablando. En este caso, el caso que ha generado pauta para que el Tribunal Supremo dicte, estamos hablando de una sustracción de 83.000 euros en 15 transferencias fraudulentas. Esto quiere decir que el banco de primeras dijo que no le iba a devolver ese dinero porque era culpa de la persona estafada en este caso, y que el Tribunal Supremo ha tenido que mediar para decirle al banco, oye, no, tú no has de alguna manera garantizado esa seguridad que te tocaba a ti, entonces tienes que devolverle absolutamente todo el dinero a esta persona afectada. Sí, porque claro, Markel, en esa manera, ¿no?, de robar ese dinero, estamos hablando de un dineral, más de 80.000 euros en diferentes transferencias, haciendo eso duplicado de tarjeta. Claro, el banco nos tiene que dar esa seguridad, esa manera quizá, no sé si a través de contraseñas, a través de incluso llamada telefónica, de decir, oye, qué raro, cuántos movimientos tan extraños, 15 transferencias, quizá algunas, me imagino, que no sé, desconocemos, Markel, pero quizá igual van a otros países, es decir, movimientos que chocan un poco, ¿no?, de un cliente de una entidad bancaria que de repente haga esos movimientos y no se lo comunique cuando además, bueno, pues la persona también lo puso en conocimiento. Claro, estamos hablando de ese dinero, una persona, claro, que dice, bueno, ¿cómo puedo ahora recuperar? Bueno, pues ya se ha hecho sentencia, se ha, como se dice, creado jurisprudencia, Markel, y esto abre un camino para esas reclamaciones. En el caso, por ejemplo, de phishing, que antes hablábamos, ¿no?, de suplantación, ¿no?, de conocidas empresas que nos ofrecen regalos, nos hacen pinchar un enlace, nos estafan, pinchamos y nos pueden robar nuestros datos bancarios y demás. También hay una serie de recomendaciones, ¿no, Markel, que dais a también los usuarios que ahora mismo nos están viendo y usuarias para qué hacer, ¿no?, para actuar con rapidez, porque yo creo que la clave es actuar rápido para luego, pues, intentar que el daño sea el menor posible. Muy bien has dicho tú, Susana. Lo primero sería, en este caso, en cuanto vemos un movimiento sospechoso de tarjeta, calmarnos, pero directamente avisar a nuestro banco para decirles que está ocurriendo esto y para que de alguna manera revisen este tipo de sustracciones de dinero en este caso, ¿no? Lo primero de todo, llamar al banco con premura y de alguna manera notificándoles cuanto antes esta situación. Si aparte de llamar también de alguna manera escribimos o mandamos un mail o ponemos un mensaje en la atención al cliente, mejor, porque de esa manera queda también reflejado cuándo hemos avisado y de qué manera al banco, por si el banco intenta escurrir el bulto, para que tengamos de alguna manera nosotros también unas pruebas para decirle, no, yo te avisé en este sentido y tú no has hecho absolutamente nada.
Una vez avisemos al banco, lo que tenemos que hacer es reunir todas las pruebas que tenemos en este sentido. Cuando hablamos de pruebas, hablamos de todos los mensajes que nos han llegado de este supuesto suplantador, todas las capturas de pantalla, la denuncia en comisaría, que es importante hacerla, también guardarla, por favor, y todo el extracto de los movimientos bancarios que ha habido en este sentido, ¿no? Se puede imprimir directamente desde la banca digital o ir de manera física a nuestra entidad bancaria y que nos lo den. Pero sí que es muy importante, aunque en este caso, como bien te he dicho, la carga probatoria sería del banco, nosotros guardarnos las espaldas para tener toda la documentación que puede de alguna manera demostrar que nos han engañado. Imaginemos, hemos avisado al banco, tenemos toda nuestra documentación y el banco nos dice, no, lo siento mucho, pero te han engañado y usted ha picado, nosotros no podemos hacer nada. Vale, una vez nos ocurre esto, no aceptemos un no sin ningún tipo de argumento jurídico, porque sí que es verdad que a raíz de esta sentencia del Tribunal Supremo, sí es verdad que poco a poco los bancos empiezan a no escurrir tanto el bulto, pero antes de primeras cogían y le decían a las personas afectadas que no había nada que hacer, cuando no era del todo cierto, ¿vale? Entonces, no aceptemos un no por respuesta sin ningún tipo de argumentación jurídica y contactemos con una organización como puede ser, por ejemplo, la nuestra, como ECA, o como cualquier tipo de gabinete de abogados, o por ejemplo directamente con Kontsumobide, para que nos den pauta en este sentido, ¿no? Desde ECA lo que podemos hacer es ayudarles en ese proceso, ponernos en contacto con el banco, incluso si toca de alguna manera ir a juicio, que va a ser muy difícil porque una vez dicta jurisprudencia el Tribunal Supremo no se suele meter en berenjenales, pero si tocaría ir a juicio, defenderles en primera línea de batalla judicial. Entonces, lo dicho, avisar al banco, reunir todas las pruebas, no aceptar un no sin ninguna argumentación jurídica y, por último, contactar con una asociación para que lleve su caso. Sí, porque, Markel, fíjate, desde ECA ahí estáis ayudando, ¿no?, para preparar esa reclamación si hiciera falta, o incluso actuar judicialmente si también fuese necesario. Es decir, nos tenemos que apoyar, ¿no?, de los mecanismos que tenemos aquí en Euskadi, que son muy potentes y siempre nos gusta además hablar con vosotras, con vosotros, Markel, para que la gente os conozca más todavía, más si cabe. Y algo importante que también advertís, Markel, me parece que es también, ¿no?, que de resaltar, ¿no?, que no hay que normalizar el fraude digital, es decir, sí que está a la orden del día, sí que cada vez ya aquí estamos dando información, noticias diarias de casos de phishing, de smishing y demás, diarios, ¿no?, de suplantación a empresas, de robo de datos, de estafas, de comercios online y demás, pero no hay que normalizarlo, Markel, y no hay que sentir, ¿cómo decirlo? Hay veces que la gente, no sé si os ha pasado cierta como vergüenza, parece que somos los usuarios, vamos a decir, ¿no?, los consumidores, los que, ay, me da vergüenza, ojo, me han estafado, ¿cómo lo voy a decir? No, los malos son los que lo hacen mal, los ciberdelincuentes, y los bancos los que tienen un poquito que también que actuar y que protegernos, y no sentir esa vergüenza, Markel, que no sé si a veces os ha ocurrido de gente que igual no denuncia porque se siente como, uy, me da como palo y porque me han estafado. No, es que esto está a la orden del día y cada vez las estafas son más, vamos a decir, están mejor preparadas y están más curradas. Elaboradas, Susana. No estamos hablando del comienzo del phishing, que era un mail maquetado o fatal, que de alguna manera tenía enlaces que se podían identificar de una manera súper sencilla, sino que cada vez, como te decía, los malos se ponen cada vez más las pilas, cada vez son más elaboradas, incluyen logos también de, por ejemplo, membresías como puede ser nuestra plataforma de streaming, nuestra plataforma de paquetería, y de alguna manera ponen ese anzuelo para poder engañarnos, y cualquiera de nosotros o nosotras puede ser víctima del phishing, del smishing o incluso del SIM swapping. Entonces, que no tengan ningún tipo de miedo. Sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros cuando nos toca poner voz a casos, tenemos muchísimos casos en la asociación, pero, por ejemplo, tenemos que hacer un reportaje en medios o lo que sea, la gente no suele querer porque sí que es verdad que genera, pues, de primeras esa vergüenza, pero no debería de ser así, porque hoy te puede pasar a ti, pero de alguna manera con tu testimonio también puedes ayudar a muchísima gente que le ha podido ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, quien sufre una estafa digital,
no es culpable, es una víctima, ¿no? Y desde ECA lo decimos claro, el fraude digital no se puede de ninguna manera normalizar. Y esta sentencia del Supremo, lo que te decía, al final refuerza esos derechos que tenemos como personas consumidoras que hemos ido conquistando poco a poco y que de alguna manera pues son un antes y un después a la hora de luchar contra estos nuevos desafíos que nos pone un poco el entorno digital. Pues Markel, volveremos a hablar porque, como comentas, esto del fraude digital, de las estafas, está a la orden del día y yo creo que es importante que toda esta información llegue de todas maneras posibles a través de la sección Agurfakes en Tele7, a través de vosotros que nos protegéis, nos cuidáis como Asociación de Consumidores para las Personas, ¿no? de aquí de Euskadi. Y Markel, lo dicho, nos volvemos a hablar y ver en breve porque siempre es muy importante vuestra labor y yo creo que la gente lo tiene que conocer más si cabe, así que haremos de pequeño altavoz. Markel, un muso enorme, que eres una maravilla hablar contigo siempre, que nos explicas todo súper bien y gracias por la labor que hacéis. Sorionak. Un placer y para todo lo que necesitéis, aquí está ECA. Un besito, Markel. Gracias. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.